Hoy cuando el pastor Luis Alberto se subió al púlpito a hacer la introducción de este servicio, sentí la confirmación del Señor, porque es que cuando uno se sienta a preparar un mensaje, siempre el orden es pedirle al Señor: Señor, que de verdad, Señor, que no sea mi carne, que no sea... Y uno pide al Señor. Y el Señor me regalaba esa palabra esta madrugada y me decía que por su palabra, porque leo su palabra, porque es que yo soy muy cuidadoso de decir, el Señor me dijo, el Señor me habló. Eso es bien peligroso. El Señor siempre habla por su palabra. Y veía en la palabra que muchos de nosotros todavía seguimos como en los tiempos de Noé. Y el Señor miraba en su palabra cuando miró en Mateo 24, dice, y los discípulos le preguntaban, ¿y qué? Los tiempos finales. Entonces hoy llega el pastor y lee 1 Tesalonicenses 5. Señor confirmando que debemos y tenemos que seguir hablando y seguimos que seguir repitiendo a los hermanos, recordándonos, porque nosotros somos muy olvidadizos. A nosotros nos coge la rutina, nos coge la preocupación, el trabajo, las cosas, la lucha del mundo, cómo cubrir esto, y nos olvidamos fácilmente de las cosas verdaderas, porque solamente hay una cosa verdadera, y es Cristo Jesús. Amén. Él es real. Y quizás en la época, en los tiempos de Noé, les pasaba a ellos lo que nos está pasando a nosotros. Ellos ocupados, la gente ocupada, ellos, es más, y como les hablaban de cosas que nunca habían pasado, pues ellos no prestaban atención como está sucediendo ahora. La gente no está prestando atención. Mi esposa me decía que por allá por Bangladesh una montaña se cayó y sepultó casi todo un barrio en Nepal, en ayer. Y yo le decía, sí, mamá, claro, eso sucede y ha sucedido siempre, porque el Señor Jesucristo es el mismo ayer y siempre y por los siglos. Él siempre ha raído de la tierra a todo aquel que adora a otros dioses. Siempre ha sido así. ¿Hay maldad en el Señor? No, En ninguna manera dicen las Sagradas Escrituras. Porque es que las iglesias están empeñadas en enseñar a un Dios bonito. Él es lindo, Él es divino, es verdad. Estamos empeñados en mostrar un Dios bueno. Él es bueno, pero no estamos enseñando la parte de que Él es fuego consumidor. No es que si hablamos de eso la gente nos va. La gente nos va. Entonces, hablemosles pasito, hablemosles con mucho amor. Pastores, que estoy muy duro. Pastores, ustedes hablan muy duro. Ustedes atacan mucho. El Señor dijo, vaya, díganles. Y si yo no le digo, la sangre de esas personas va a ser sobre mí. Pero si yo les digo, la sangre de esas personas va a ser sobre esas personas si no escucharon la voz del Señor. Entonces, esos tiempos que están llegando ahora, estos tiempos, como hablaba el Señor Jesús, Él dice que nosotros vamos a estar en fiestas, en parranda, construyendo como en la época, en los días de Noé. Y nosotros realmente estamos viendo eso. Mire que la violencia, nosotros, porque vuelvo y digo, estamos tan ocupados.
y a veces no nos fijamos. La palabra de Dios dice que por causa de nosotros, los que Él ha escogido, va a cortar los tiempos. Entonces se han dado cuenta que de 10 años para acá la ciencia aumentó, porque en el libro de Daniel dice la ciencia se aumentará. El Señor ya lo escribió, la ciencia se aumentará. Y tantas cosas que se han inventado y cada vez inventan más cosas y más cosas, más cosas. Yo me acuerdo de esa película por allá en los años 80, Volver al Futuro, que era una patineta voladora, y ya uno ve todo eso para eso. Y uno pensaba, sí, claro, son efectos de televisión, pero todo cuanto nosotros hemos visto, que el hombre ha tratado de realizar por medio de idealizarlo, ya es una realidad. Hay una cantidad de eventos y de cosas que han ido desarrollándose muy rápido, muy rápido. Y leyendo un poquitico sobre violencia, porque para cuando uno va a preparar o va a estudiar las escrituras, uno tiene que también mirar lo que está rodeado en el mundo, para uno poder hacer un análisis más real de lo que está sucediendo. Y miraba que los datos estadísticos del siglo XX han muerto muchos millones, 200 y pico de millones de personas han muerto en guerras que en la época de las cruzadas y todo eso antes. Muere más gente, millones de abortos, o sea, cada vez más violencia. Miraba que un niño entre los 7 hasta la edad de los 18 mira alrededor de 260,000 escenas de violencia en la televisión y en el cine. Hasta uno. Yo estoy luchando, lo confieso ante el Señor Jesús. A mí me gustan las películas de acción. A mí me encantan las películas de acción. Pero lo que te están es accionando a que seas violento. Ayer en el ensayo de alabanza me hicieron una sugerencia y me torné violento, contesté ¡pum! Con la granada en el ojo del hermano, pero gloria a Dios que Él mora en nosotros y nos redarguye de pecado. Y pude a tiempo reconocer mi error y decirle a mis hermanos, perdonen. Primero pedí disculpas, dije, ¿cuál disculpas? El Señor dice, perdón. Y pedí perdón a mis hermanos. Porque es que uno no se da cuenta que la violencia nos está cada día consumiendo. ¿Por qué hablamos de esto? Porque las Sagradas Escrituras nos hablan de que el Señor destruyó en los tiempos de Noé a toda la humanidad. Solo se salvaron 8 porque se tornaron muy violentos. Vamos a mirar las Escrituras. ¿Cómo se llama? Yo me puse a escribir, primero le voy a confesar, mire, empecé por acá con lo que el pastor empezó. Tengo primera de Tesalonicenses 5:2, dice, pues vosotros mismos sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá. Así que por favor, colóquenle como título, el día del Señor vendrá. El día del Señor vendrá. ¿Usted cree que vendrá o no? Entonces prepárese, porque nos van a encontrar con los pantalones en las rodillas. ¿Qué hace una persona con los pantalones en las rodillas? Cuando arranca a correr se va de cabeza y todo el mundo le pasa por encima. Así que tenemos que tener amarrado el pantalón, la correa bien puesta, porque el día del Señor va a venir, así como un ladrón en la noche. El Señor dice, el pastor decía que a nosotros no nos va a coger como ladrón en la noche.
noche. Yo quiero explicarle un poquitico eso porque mucha gente no lo ha entendido. Ubíquense ustedes en un conjunto residencial, ¿sí? Conjunto residencial Altos de Jerusalén. Que esté viviendo alguien allí, ahí, 500 unidades de familias y contratan servicio de seguridad. De verdad, ustedes contratan unos 3 o 4 celadores, le llamamos nosotros en Colombia. Por acá le llaman securities. Oh my God. Y yo en mi inglés del pueblo le decía guachiman, porque yo no entendía, porque todo el mundo decía el guachiman, porque seguramente alguien dijo el watchman, y como no hablamos inglés por allá en el Tolima, y en Bogotá, en Colombia, pues decíamos era el guachiman. Cuando vine a Dubái, en el edificio decía número telefónico, decía watchman, y me dije a mí mismo, qué atolondrado es. Y sentí pena ajena, porque no se dice guachimán, descubrí que se dice watchman. Entonces, es ese hombre que está vigilando, es ese hombre que ve mientras tú duermes, mientras tus ojos están cerrados. Hay una persona que se llama el celador, el security, el watchman. Entonces, quiero que sepa y le decía que ese celador, mientras tú duermes, tus ojos están cerrados, él está haciendo los ojos de ustedes. Quiere decir que si algunos criminales, sigan por favor, que si algunos criminales irrumpen en su morada, en su casa, mientras usted duerme, el celador está vigilante, ¿cierto? Para que ese mal que viene para tu morada no te llegue y no te toque. Pero si ese celador se queda dormido, cuando venga el ladrón, les va a hacer daño. ¿Por qué el Señor dice que Él va a venir como ladrón en la noche? Porque el ladrón nunca sabe, nadie sabe cuándo va a venir. Un ladrón nunca va a venir a su conjunto y va a poner con un parlante: señoras y señores, esta noche los voy a robar. Él no avisa. Él llega mientras tú duermes, sin decir cuándo, ni a qué hora, ni en qué momento. Por eso el Señor dice que Él va a llegar como ladrón en la noche. No quiere decir que Jesús sea un ladrón. Está haciendo un símil o comparación, ¿sí? Porque en nuestras Sagradas Escrituras el Señor la maneja con muchas figuras literarias que muy poco se entienden y que tergiversan y forman doctrina de hombres. Quiere decir que el Señor va a venir. Por eso le preguntaron: Señor, ¿qué día? Y dice: nadie sabe la hora ni el día. Solo el Señor sabe el día y la hora. Nadie más. Por esa razón, así como esos que duermen tienen un vigilante para que esté a todo momento observando, porque no se sabe en qué momento van a venir los ladrones, el Señor quiere decir que nosotros debemos estar tal cual, vigilantes, a todo momento, observando cada cosa que sucede en el mundo, todo lo que se mueve en el mundo, porque el Señor nos dejó una cantidad de señales en las Escrituras que nos dicen cuándo va a venir Él, cuándo Él está próximo. Pero nosotros seguimos como en los tiempos de Noé, no hacemos caso a esas cosas. Nosotros no le estamos prestando atención a esa oleada de homosexuales y lesbianas que se están moviendo en el mundo. No le estamos prestando atención a eso. No le estamos prestando atención. Cada día más,
de 10 personas, de 10 hombres que nos rodean, 7 son homosexuales ya. De 10 mujeres que se rodean entre ellas, 8 o 9 son lesbianas. Y eso es una señal grandísima de que el Señor va a venir. Él nos está avisando que Él va a venir. Entonces nos está diciendo, estemos velando. ¿Qué es estar velando? Estar vigilantes. Vigilantes a todo momento en lo que se está moviendo alrededor mío. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que tú ores más, para que te pegues más a las Sagradas Escrituras, para que te comportes más como el Señor Jesucristo quiere que tú te comportes, para que dejes tanto amor al dinero, porque esa carrera tan grande que han emprendido los pastores en todos los rincones del mundo, de hacer dinero, y entonces vamos a hacer un curso del bautizo, una cartilla, $30. ¿A dónde los discípulos de Jesús le vendieron cartillas para que bautizaran? Usted y yo estamos aquí por gracia. O sea, de gratis. ¿Te lo mereces? ¿Me lo merezco? No. Por eso es gracia. Y dice la palabra de Dios que todo lo que es dado de gratis, yo tengo que darlo de gratis. Pero ahorita es un afán de hacer dinero y el Señor dice, necio, ¿para quién va a hacer todo eso? O sea que esta noche vienen por tu alma, en vez de estar predicándole a la gente el plan de salvación de Cristo. Las iglesias se están olvidando, muchas olvidando, de hablarles a la gente de la salvación, de estar vigilantes para esa salvación. Las iglesias de ahora es arrebato, le anulo, le quito, le cancelo, una cantidad de lenguaje satánico y diabólico, porque eso no está en las Escrituras. Quien me muestre en esta congregación que el Señor dijo, ate a Satanás, pues todos el Señor nos diría dónde conseguir un lazo. Porque qué curioso que en todos esos programas de televisión que mostramos a los predicadores, todo el demonio, y a los 8 días se le suelta otra vez. ¿Por qué? Porque no estamos al margen de las Escrituras, estamos al margen de un mover humano, de un mover de hombres, moviéndonos en cuantas doctrinas de hombres sin ir a las Escrituras, escudriñar las Escrituras. Señor Jesucristo dijo, vayan a las Escrituras porque ellas dan testimonio de mí. ¿Cuál testimonio es el que tenemos que buscar en las Escrituras? El testimonio del Señor Jesús. ¿Cuál testimonio? Que Él testifica que Él es el Creador. Amén. Y por esa razón mucha gente está en violencia. Por eso hay tanto violento, porque hay tanta religión que no saben quién es el Creador. Porque alguien por allá, hombres, colocaron otra palabra que usted nunca va a encontrar en las Escrituras. Nunca, jamás va a encontrar escrito Santísima Trinidad. No existe. Entonces le están enseñando a la gente todavía que Dios está dividido en 3. Padre primera, Hijo segunda, Espíritu Santo tercera persona, 3 dioses, pero uno verdadero. Vean, ni a un científico usted le puede explicar eso, porque eso es una mentira que todo el mundo se ha creído. Por eso hay tanta violencia, porque no saben a cuál Dios están orando.
no saben a cuál Dios están orando. Cuando yo sé a qué Dios le estoy orando, ¿sabe qué es lo curioso? ¿Sabe qué es lo curioso? Esa alabanza que acabamos de cantar, Rey de Gloria, la canta este señor cantante famosísimo mexicano, predicador y cantante y productor musical, Marcos Witt. Y ha tenido miles de personas al frente predicándole, miles. El Señor le da la oportunidad que le predique a miles. Y él canta. Yo le puedo poner la grabación si quiere y los videos donde sale en los estadios fulles. Señor del cielo y tierra y el único creador. Su nombre es Cristo, dice él. Pero si usted le pregunta a él, el Padre Eterno murió en la cruz. No, el que murió fue el Hijo. ¿Sí? ¿Cómo nos contradecimos? Y muchos aquí lo cantaron, pero lo cantan sin conocimiento, porque no han ido a las Escrituras, porque el mundo nos absorbe, la violencia, hay tanta violencia, porque la gran mayoría, el 90%, 95% de los mal llamados cristianos evangélicos no saben quién es Jesús. El que sabe quién es Jesús, sabe quién es Dios. Así de sencillo. Cuando yo estaba en esta doctrina por muchos años, porque yo fui católico muchos años, gracias Padre por rescatarme de la basura. Después fui cristiano evangélico por mucho tiempo. Yo oraba como me enseñaron, mal. Me arrodillaba y oraba al Padre. Me daba un girito chiquitico, porque uno piensa que como no caben los tres en una silla, entonces había otra silla seguida, que es otra doctrina que enseñaron, que Jesús está a la diestra, pero no entienden que eso significa que Él se sentó en su propio poder, en su trono. La Biblia siempre habla que hay un trono, y solamente hay uno sentado. Y el mismo Señor dice en Isaías, yo no comparto mi gloria con nadie. Con nadie es, con nadie. Y me giraba, y al último me daba un girito para el Espíritu Santo, así estaba por ahí. Esa oración no salía del pecho, porque estaba adorando a otro Dios. Por eso de un comienzo, todas esas naciones que están siendo arrasadas y que viene la destrucción repentina, es porque están adorando a otro Dios. Cuando tú enfocas a tu familia, tú te enfocas en un solo Dios, en uno solo. Su nombre es Jesús, porque las Sagradas Escrituras dicen que Jesús es el Padre. Pastor, usted es muy mentiroso. Miremos donde la palabra dice que Jesús es el Padre. Isaías 9:6. Bendito y alabado sea el Señor. Isaías 9:6. ¿Lo tenemos allí? Este muchacho está muy piloso. Son los jóvenes que necesitamos ahora, que busquen al Señor desde temprano, mientras pueda ser hallado. Dice, porque un niño nos es nacido. Aquí donde viene todo el plan de salvación. El Señor nos estaba diciendo que Él se iba a manifestar en carne, que Él iba a venir en carne, porque el pecado vino por un hombre al mundo. La salvación tenía que venir por un hombre, porque si no Dios sería injusto. Entonces por eso Él se hizo hombre. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre. ¿Cómo vamos a llamar a ese niño que iba a venir? Admirable. ¿Cómo iba a llamar a ese niño Dios que engaña por allá en Colombia en una iglesia? Oración fuerte al niño Dios. Eso no existe. Dice, se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz.
las escrituras dicen que Jesús, ese niño que va a nacer, es el Padre eterno, no una segunda persona. Déjeme decirle a mi hermana y mi hermano que las escrituras nunca van a encontrar segunda persona, tercera persona. Las escrituras hablan de manifestación, que la palabra manifestación en el griego, en el original, es la palabra phanero, que lo pueden buscar en internet si quieren. Phanero, griego. Y esa palabra, el griego es muy rico, es un idioma muy rico. Y la palabra phanero significa se hace presente, se hace visible, se deja ver, se muestra. ¿Sí? Eso significa phanero. Por esa razón, allá en 1 Timoteo 3:16, por favor miren en las escrituras. 1 Timoteo 3:16. Primera de Timoteo 3:16. Para la segunda. Entonces dice aquí, mi hermano, ¿me puede leer ahí? Primera de Timoteo, gracias. 3:16. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Mi hermano, sí, está muy bien, perfecto, donde estamos leyendo. Acabamos de pasar una palabra. Si el creador del universo viene y le dice a mi hermano, e indiscutiblemente, ¿qué le está diciendo? No hay discusión. No discuta, cumpla, mijo, obedézcame. ¿Tú me quieres llamar Señor, Señor? Entonces haga lo que yo le digo, porque el Señor dice, ¿para qué me llama Señor, Señor, si usted no hace lo que yo le mando? Entonces, si el Señor le manda esto, no discuta, no se ponga a inventar. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Eso es un misterio. La Biblia, las Sagradas Escrituras tienen una cantidad de misterios que el Señor en su tiempo nos los va a revelar si a Él le place. Y este es un misterio que no le ha revelado a todo el mundo. Por eso allá en el concilio de Nicea, en los años 325, se reunían todos los religiosos porque no podían explicar el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y el Señor les puso una venda en los ojos para que viendo no vean, para que escuchando no entiendan y se pierdan. Y entonces, ¿qué hicieron? Inventaron el credo, inventaron adoración a la Virgen, inventaron la Navidad, inventaron la Trinidad, porque venían de ver otras culturas que adoraban dioses tripartitas, dioses de 3 cabezas. Ustedes pueden mirar todas las culturas asiáticas, todo, ¿verdad? Y miren la historia, tienen dioses de 3 cabezas. Y para ellos fue muy fácil, porque el Señor no les reveló este misterio. ¿Cuál misterio? El misterio de la piedad. Y ese misterio dice así: Dios fue manifestado en carne. Si tú te vas a Isaías 9:6, ahí estamos diciendo que el Padre fue manifestado en carne. ¿Es así o no es así? ¿No lo quiere entender mi hermano en su corazón? Arrodíllese y pídale al Señor: Señor, muéstrame, yo quiero saber quién eres tú. Porque yo no quiero vivir más como en los días de Noé. Porque yo no quiero vivir más en la violencia. Esa violencia que a veces se torna en nuestros hogares. Gritamos, empujamos, alzamos las manos. Toda esa violencia es porque no permitimos que el único Creador viva en nosotros. ¿Y cómo va a vivir en nosotros si no conocemos quién es Él? ¿Y cómo va a vivir en nosotros si no aceptamos lo que las Escrituras nos dicen? Porque por tradición de hombres
estoy creyéndole más a los hombres que al Creador. La Escritura me está mostrando claramente que Jesús es el Padre y no lo quiero aceptar. Las Escrituras me muestran que Jesús es el Espíritu Santo y no lo quiero aceptar. Las Escrituras me muestran desde el Génesis hasta Apocalipsis que Jesús es Dios, el único Dios, el todopoderoso, el que ha de venir. Seguimos con el misterio de la piedad. Dice: Dios fue manifestado en carne. Entonces, si tú te vas al griego, para que muchos no saben, las Escrituras, sobre todo el Nuevo Testamento, fue traducido del griego. El griego era el idioma que manejaban en esa época. Y esa palabra griega que pusieron ahí traducida al español, que se llama manifestado, esa palabra griega es la palabra faneró, que les dije que significa que se dejó ver, que se hizo visible, que se hizo presente. Entonces yo puedo leer así: Jesús, porque sabemos que el que iba a venir en carne, ¿quién era? Ese niño que le llamaron admirable, que le van a llamar Dios fuerte y que le van a llamar Padre eterno. Pero estoy seguro que si ustedes van al original, va a decir: Jesús se dejó ver en carne. Así de sencillo. Jesús se hizo presente en carne. Jesús se hizo aparente en carne. Justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, o sea, a los que no éramos escogidos, a los incrédulos, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Si yo no tengo claro quién es mi Creador, yo los invito a que vean para que puedan ampliar, porque yo sé que hay muchas hermanas y hermanos aquí que se van a ir a esta parte. Por ejemplo, ya que estoy aquí en Primera de Timoteo, lo voy a llevar a Primera de Timoteo 1:2. Pónganle cuidado lo que dice ahí. Mire lo que dice ahí: a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Cuántos hay ahí? Dos, ¿cierto? Y se encuentran en las Sagradas Escrituras muchos escritos ahí, ¿sí? Y por eso muchos dicen que Pablo nunca dijo que Jesús era Dios. Y si ustedes se ponen a irse al griego, al original, se van a dar cuenta que todo esto fue agregado por estos dos curitas católicos que hicieron esta traducción. Reina Valera, Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera fueron los que tradujeron esta Biblia. Para justificar esa doctrina o ese dogma católico, manipularon las Escrituras de tal manera que hacen ver a la gente que hay dos. Pero el Señor, las Sagradas Escrituras dicen en Gálatas 6:7. ¿Qué dice Gálatas 6:7? Por favor, léanlo. A ver, ¿quién puede decirme? ¿Quién puede ejecutarle al Señor? ¿Qué dice Gálatas 6:7? Por eso hay que venir a los estudios. Hay que venir a los estudios porque en los estudios ya el pastor Luis Alberto, el encargado del estudio de esta congregación, humilde y pequeña para el Señor Jesucristo, le da revelación en el sentido de que podemos encontrar todas estas respuestas en la Biblia paralela interlineal
Ahí está en griego y en inglés, cómo se escribe, cómo se pronuncia en griego, qué significa en griego para nuestro español, sin errores, es lo más cercano, sin agregar y sin quitarle. Y usted puede ir allá a esa Biblia, Biblia paralela interlineal, y coloque 2 Timoteo, 1 Timoteo 2, y ahí dice clarito que él no está hablando de que sean dos, ahí dice clarito que de Dios Padre, Cristo Jesús nuestro. Ese I no existe. El de del no existe. Del no existe en el original. ¿Sí? Y es nuestro Padre en Cristo. Dios nuestro Padre, Cristo Jesús. Así lo van a encontrar. Pero pastor, ¿usted por qué sigue leyendo esas escrituras? Porque el Señor, a pesar de que la gente pueda meter mano, Él se revela a quien quiere. Y nadie va a poder contra Él, porque Él es el Todopoderoso. Él dice, amén. Él es el Omnipotente. ¿En qué cita íbamos? Gálatas 6:7 dice, no te engañes, no te engañes. Dios no puede ser. Por esa razón, pobrecito Cipriano y el otro Valero, engañados porque creyeron que iban a burlar a Dios. Y a pesar de que tenemos esta Sagrada Escritura con más de 2700 errores, ¿errores en qué sentido? ¿Los cometió el Señor Jesús? No, la manipularon, la traducción. Y con todo y todo, Dios no pudo ser burlado, porque con esta misma escritura de 2700 errores, por eso no la cambio, porque que se glorifica es Dios. Con esa escritura de 2700 errores, el Señor nos reveló que Él es el creador del universo. Y está contenido en todas las escrituras. La gente no lo ve. Mateo 24, Lucas 24, 44. ¿Sí están entendiendo? Amén. Bendito sea alabado el nombre del Señor Jesús. Lucas 24, 44. Pero no, es que mi pastor, el de allá, el de Colombia, él me dijo que así no era. ¿Usted sigue creyendo al pastor? ¿Quién le da la salvación del pastor? O las Sagradas Escrituras por medio del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo por medio de la palabra. ¿Usted no se acuerda que el Señor Jesucristo, cada vez que llegaban los discípulos se apresuraban en la carne, y Él les decía, deje así porque es necesario que se cumpla todo? No, venga, que bautíceme usted a mí. Juan le bautiza, no, bautíceme usted a mí porque así está escrito. Señor, ¿qué tal cosa? ¿No es que así está escrito? Pedro, Señor, se hacía matar por él. Y entonces, yo no hago esto porque usted no hace eso, entonces no tiene participación conmigo. Pues está bien, lávame todo, límpiame todo. O sea, nosotros con ese afán de la carne no pensamos más allá de las cosas que son espirituales. Y el Señor Jesús siempre decía, todo está escrito. Pero ¿escrito de quién? De Él. De Él. Yo quiero que usted mastique bien esto que el Señor le va a dar ahorita. Lucas 24, 27 primero. Dice así. 24, 27. Lucas 24, 27 dice. 26. No era necesario que el Cristo, la palabra Cristo significa ungido, el Mesías, el que ha de venir, el enviado, padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Y comenzando ¿desde dónde? Sí, 25, tiene razón mi hermano. 24, 25 dice, entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho.
¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, le declaraba en todas las escrituras lo que de quién. ¿Cuáles escrituras? En algunas partes de la escritura, a partir de Mateo, cuando nació de la Virgen María, no, desde Moisés. ¿Quién escribió Génesis? Entonces desde Génesis está diciendo el Señor. Desde Génesis están hablando de Él. ¿Sabe por qué? Porque Él es el creador. Desde el principio. 24:44. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros. Es estando aún con vosotros, me revela muchas cosas. Que era necesario que se cumpliese algunas de las cosas que están escritas. Todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Y entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Pasan de largo, mis amadas y mis amados hermanos, pasan de largo esto. El Señor está diciendo claramente que Moisés, o sea, Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio y Números, están hablando de Él. Y viene y le agrega, para no dejar nada sueltecito, dijo: y los profetas, ¿cuántos? Todos, algunos le llaman profetas mayores, otros menores. No, profetas. Todos los profetas hablaron ¿de quién? De Jesús. En cambio, en los salmos también. ¿Hay alguna duda que el Señor esté diciendo alguna mentira? No. Por eso esa persona que le metieron en el rayón, le metieron un disque así, Trinidad, no ve más. Porque el disco se lo formatearon mal. Le metieron la información que no era. Y no quiere formatear el disco, no lo quiere cambiar. Porque mire, pastor. Entonces hay por qué decía en la cruz: Señor, ¿por qué me has abandonado? ¿Sabe por qué decía eso en la cruz? No le estaba hablando al Padre, porque Él es el Padre. Era por lo que acabamos de leer. Él dice, y les dijo estas palabras que yo les hablé estando con ustedes, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito en los salmos. De mí. Quiere decir que la persona que conocía las escrituras, o sea, todo lo que escribió Moisés, todo lo que escribieron los profetas y todo lo que escribieron los salmistas, hablaban de Él. Quiere decir que toda persona que conocía las escrituras iba a entender que el día que el creador del universo estuviera presente, así como dijo que Él se iba a manifestar en carne y se manifestó, una de las señales era que iba a dar cumplimiento a todo lo que se dijo de Él en las escrituras. Me explico. Si una persona que conocía las escrituras, Moisés, los profetas, Isaac, escucharía un día: Señor, ¿por qué me has abandonado? Iba a decir: era Él. Porque un soldado lo reconoció y dijo: wow, era Él. Ahí lo dice la escritura, que un soldado dijo: ¿por qué? Porque él se acordó de la escritura. ¿Cuál escritura? El Salmo 22. Miremos Salmo 22:1. En el Salmo 22:1 el Señor Jesucristo dijo: allá, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Miramos a ese. O sea que el Señor Jesucristo estaba diciendo mentiras allá en Lucas 24:44. No, Él nos estaba explicando que Él es el mismo ayer y siempre y por los siglos, que no hay variedad en Él. El que camina sobre las aguas.
¿Quién me puede leer? Sebastián. Esteban, perdón. ¿Me puede leer el Salmo 22.1? Siempre digo Sebastián. Salmo 22.1. Sí, señor. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Hasta ahí. ¿Sí vio? Él lo dijo en la cruz. ¿Por qué lo dijo en la cruz? Para que se cumpliera todo lo que está escrito de él allá en los Salmos. Ese aquel que conocía la escritura dijo: wow, era él, porque cuando dijeran esas palabras era el creador que estaba allá. Génesis 17.1. No. Apocalipsis 1.8. Apocalipsis 1.8. Vamos de atrás y adelante. Es para saber, para poder explicar más Lucas 44, para que se cumpla de que sí se habló de él. Lucas, Apocalipsis, desde el 7, 1.7. ¿Lo tenemos ahí? No se me pierdan, no se me duerman, por favor. Esto está muy lindo, muy hermoso, porque es para la vida eterna. Despiértate tú que duermes. Doctrinas de hombres. Dice: he aquí que viene con las nubes. ¿Quién es el que viene con las nubes? Señor Jesús. Y todo ojo, y los que leen. Ahí también podemos ir allá al libro de Zacarías más tarde, que también habla de que quienes lo traspasaron. ¿Sí? Bueno, vayámonos allá de una vez antes de que me olvide. Zacarías 12:10, pero tengan el dedito ahí en Apocalipsis, por favor. ¿Quién me lee Zacarías, el libro de Zacarías? Zacarías 12:10. ¿Qué dice allí? Y derramaré sobre la casa de David y sobre todo y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron. Hasta ahí. Mire que el profeta, Jesús dijo en Lucas 24:44, que los profetas hablaron de él. Dice ahí: y mirarán a mí los que me traspasaron, ¿cierto? Mirarán futuro, a mí presente, a los que me traspasaron pasado y no había pasado ese pasado. ¿Sí me hago entender? ¿Sí me hago entender? Mire cómo maneja Dios el tiempo. Porque la palabra de Dios, no lo usen, que yo lo tengo por aquí. El tiempo de Dios no es el mismo nuestro. Salmo 94 dice: porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó, y como una de las vigilias de la noche. También dice en el Nuevo Testamento, en 2 de Pedro 3:8, pero amados, no ignoréis esto, no lo ignoren, que para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un. Así que cuando él dijo allá en Zacarías, no conocían que él era Jesús, todavía no conocían el nombre, le llamaban el Señor. El Señor, que en el idioma griego es el Kurios, Elohim, pero en el griego Kyrios, que los gringos y los ingleses lo tradujeron perfectamente, le colocaron Lord, para que nadie le diga: señor Don Luis, el señor el mecánico, el señor del bus. O cuando la esposa le dice a uno: no, sí señor. Esas mujeres obedientes que le dicen a uno: sí señor. Ese señor no lo confundamos con el Lord. Ok, el Kurios. ¿Sí estamos entendiendo? Entonces, les decía ya que 1000 años y 1000 años como un día. Por eso él decía ya: y mirarán en el futuro a mí presente, porque le estaba hablando allá con Zacarías al que traspasaron. Pasado y todavía no había pasado, porque en el tiempo de Dios no existe. Para Dios no hay tiempo. Eclesiastés 3:15. Aquello que fue, ya es, y lo que ha de ser,
fue ya. ¿Cómo Y les Dios queda? restaura lo que pasó. Otra vez, leámonos despacio. Aquello que fue, Aquello que fue, ya es. ya es. Y lo que ha de ser, Y lo que ha de ser futuro, fue ya. ya pasó. Y Pero el Dios Señor restaura lo que pasó, restaura lo que pasó. que no ha pasado. Wow, vea como el Señor que no ha pasado. ¿Sí? Él ya lo escribió. Eso es lo que llama la Sagrada Escritura del Señor Jesús, la locura de la predicación. Pastor, como te decía al comienzo del libre albedrío, eso quizás es la voluntad de Dios, porque antes de que pase, ya pasó. Porque no hay libre albedrío. O sea, esa es la voluntad de Dios. Amén. Entonces, por eso los hice ir allá a Zacarías, porque Jesús dijo que los profetas hablaron de él. Entonces volvamos a Apocalipsis. Apocalipsis, he aquí, 1:7, he aquí que viene con las nubes. ¿Quién? El Señor Jesús. Y todo ojo le verá. Y los que le traspasaron. Y ahí se cumple Zacarías. ¿Cierto? Porque el Señor Jesús dijo que todos los profetas hablaron de él. Y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él, sí y amén. Ahora dice aquí, yo soy el alfa y la omega. El alfa es la primera letra del abecedario griego y la omega es la Z. El Señor está diciendo, yo voy de la A a la Z. Es la última, tú la haces. ¿Cierto? Principio, ahí lo aclara. Y fin, el que comienza y el que termina. El Señor, ese es el Kyrios, no el Señor de la tienda. El que es y que era, Génesis, y que ha de venir, ¿el qué? Vamos a ver qué dice Génesis. ¿Cuántos todopoderosos pueden haber en las Escrituras? ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que solamente hay un Dios y hay un solo todopoderoso. Solo hay un Dios todopoderoso. Y aquí en la palabra está diciendo que Jesús está diciendo, yo soy el todopoderoso. Génesis 17:1. Qué bonito repaso, ¿no? Génesis 17:1. Qué hermosas las escrituras, adelante y atrás. Génesis 17:1. Era Abraham. Bueno, Abraham. Yo ya le cambié el nombre del Señor porque lo cambió más adelante. Era Abraham. ¿De edad de cuántos? 99 años. Para que se dé cuenta, que vea que el Señor asiste, como me dijo a mí el predicador, que el Señor usó para guiarme. Usted a mí no me viene a enseñar. Yo llevo 45 años, tengo 30 y pico de iglesias que he sembrado y usted me viene a enseñar. Y yo también un viejo, ya como de 40 y pico, ya 50, tengo 53, la gloria a Dios. Y aquí el Señor muestra que así tenga usted 100 años, Él le va a revelar si le place. Y este joven tenía 99 años. Y el Señor se le presentó. ¿Cierto? Cuando le apareció el Señor, o sea, se le manifestó. Se faneró, se hizo visible, se dejó ver. Y le dijo, yo soy Dios. Puso dos títulos que tiene Jesús. El yo soy, Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. ¿A cuántos se les está apareciendo hoy el Señor Jesús hoy? Amén. Entonces andemos y seamos perfectos delante de Él. Pastor, esta misma palabra se cumplió cuando Jesús habló que conoció a Abraham. Amén. Vamos a ir allá. Entonces, dice el Señor allá que a Abraham se le presentó, se le hizo
visible, se dejó ver. Lo vio Abraham, ¿a quién? Al Todopoderoso. Ese Todopoderoso en Apocalipsis que dijo: yo soy el principio y fin de todo. El Todopoderoso. El que viene con las nubes. El que traspasaron a Zacarías, que iban a traspasar, que traspasaron. ¿Sí estamos entendiendo? ¿Sí estamos entendiendo? Isaías, ya les presto atención porque me desvío un poquito. Gracias. Isaías, el libro de Isaías. El libro de Isaías 33, 22. Jesús, que dijo en 24, 44, Lucas, que todos los profetas hablaron de él. Ya hemos pasado por varios. Vamos para el profeta Isaías, que dijo. Dice 33, 22 Isaías: porque el Señor es nuestro juez. El Señor es nuestro. El Señor es nuestro Rey. Él mismo nos salvará. Por eso el Señor Jesús cada rato le decía: tus pecados te son perdonados. Y se rebotaban los religiosos de la época. ¿Por qué dice que tus pecados son perdonados si solamente Dios es el que perdona pecados? Porque aquí en Isaías dice que Jesús es el legislador, es rey, es juez y el que salva. Y Él perdona y salva. Y te decía después: tu fe te ha salvado. Él los salvaba porque solamente hay un salvador, o hay dos. Pero aquí hay otro y dice que Él mismo nos salvará. ¿Sí es así? No. Lucas 24, 44 dijo el Señor Jesús que de Él se habló allá. Isaías también habló de Él. Por eso Jesús se paró y dijo: yo soy el Mesías, yo soy el Salvador, yo soy el Cristo. Porque Él es el mismo que va a venir. Miren, Isaías 35. Isaías 35, una prueba más grande de que el Señor era el que estaba caminando allá, sino que no se conocía el nombre. Isaías 35, 4. Miren esta revelación tan hermosa que el Señor le plació darnos a todos nosotros. Para así como ese soldado que estaba dándole garrote cuando lo vio ya todo ensangrentado y escuchó que dijo: Señor, Señor, ¿por qué me has abandonado? Dijo: uy, le pegué al que no era. Porque sabía que en Isaías Dios iba a decir eso cuando estuviera presente. Así le pasó a Juan el Bautista. Juan el Bautista fue enviado a prepararle a la gente el camino, vaya delante del Señor. Ustedes sabían que Juan el Bautista era mayor que Jesús. 6 meses, ¿verdad? ¿Sabe que sí? 6 meses. Y en las Escrituras está escrito que Juan el Bautista, cuando lo vio, vea, ¿es el que iba a venir? Él es más mayor que yo, porque él era antes que yo. ¿La Biblia se contradice? Cuando Juan el Bautista vio que venía Jesús, dijo: él es mayor que yo, porque era antes que yo. Pero la Sagrada Escritura dice que Juan era 6 meses mayor que Jesús. ¿Por qué dijo Juan eso? Porque sabía de que el que estaba refiriéndose era al creador del universo que estaba haciendo presente. Que en la carne él le llevaba 6 meses, pero ya espiritualmente él ya vivía antes, porque él es el Todopoderoso. Y ese mismo Juan, sabiendo todo eso y con lo que dijo, también dudó, como muchos están dudando aquí, de lo que estoy diciendo, lo que las Escrituras dicen. Porque Juan, en su angustia en la cárcel porque le iban a matar, él ya sabía que iba a morir. El Espíritu le dijo al Espíritu de Juan que le iba a morir:
Le arrancaban la cabeza, y no había que le arrancar la cabeza, pero le arrancaron. Él en su angustia, mandó a 2 de sus discípulos a preguntarle al Creador del universo, a preguntarle a Jesús, vaya a preguntarle a Jesús que si es Él el que había de venir o esperamos a otro. Y unos días atrás Él está diciendo, mire, es Él el que ha de venir, porque Él es antes que yo y Él es mayor que yo. Pero ya en su angustia, así me decía una hermana cuando me escucha decir estas palabras: pastor, es difícil, tengo miedo, no puedo negar que tengo miedo de pensar en todo eso y todo lo que me han enseñado. A todos nos dio miedo. Es más, muchos salieron corriendo, muchos, y seguirán saliendo corriendo porque el Señor ya tiene sus escogidos. ¿Qué dice amén? Yo entrego la palabra. El Señor es el que hace la obra. El Señor es el que me dice, siembre ahí, y yo soy el que recojo, digo el Señor. El Señor es el que recoge. Isaías 35:4 dice: decid a los de corazón apocado, esforzados, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene ¿con qué? Con retribución. Con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Él mismo. Él no va a mandar a nadie. Él no mandó a nadie. Usted puede leer todo Isaías, y siempre va a encontrar que Él mismo es el que va a venir. Amén. Ningún otro. Él no va a mandar a otro. Él mismo. La palabra Hijo de Dios es otro título que tiene el Señor Jesús. Él tiene muchos títulos, pero solo tiene un nombre: Jesús, el Todopoderoso, el Creador. 5. Póngale cuidado. El Señor, estoy parafraseando, el Señor dice que cuando Él mismo esté aquí salvándonos, ¿sí? Está diciendo el profeta, dice entonces. Ese entonces es muy importante, ¿no? Significa que va a pasar. Los ojos de los ciegos Serán abiertos. y los oídos de los sordos. Se abrirán. Entonces el cojo como un ciervo, y cantará la lengua de él. Ojo, el profeta, cuando Jesús dijo en 24:44, Lucas, que los profetas hablaron de él, aquí está haciendo también referencia a este profeta. Estaba hablando de Jesús. ¿Por qué dice eso, pastor? Porque nuestro Señor Jesucristo, allá en Mateo 11:5, le hizo un examen a Juan el Bautista, le tomó la lección. ¿Por qué le tomó la lección? Porque le mandó a preguntar, estoy parafraseando, vaya, dígale a Juan que si leyó las Escrituras, vaya, dígale a Juan si conoce las Escrituras. ¿Por qué digo eso? Porque miren lo que le mandó decir el Señor a Juan. Quiere decir que si Juan el Bautista conoce las Escrituras, porque Moisés, los profetas y los salmos hablaron de Jesús, él mismo lo dijo, quiere decir que Juan el Bautista leyó Moisés, Isaías, los salmos y los profetas, y leyó Isaías, ese pasaje 35:5. ¿Cuál? Que cuando el Señor Jesús estuviera presente, cuando el Todopoderoso estuviera presente, cuando el Creador estuviera presente, los ciegos iban a ver. Miren, vamos a ver qué dijo el Señor Jesús. En el 2, Mateo 11:2. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro?
Espera un momentico, si Juan ya había dicho que era él, ¿cierto que sí? Eso nos pasa a nosotros. Eso nos pasa a nosotros cuando nos angustiamos. Eso nos pasa a nosotros cuando vienen otras personas inescrupulosas y nos enseñan mensajes de demonios, doctrinas de demonios. Y dice, para preguntarle, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Respondió Jesús. ¿Quién respondió? Jesús. Les dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. ¿Cuáles cosas? Vaya, díganle a Juan que lo que yo dije allá en Isaías 35:5 está sucediendo, para que él esté tranquilo, para que él entienda que sí, soy yo. Es más, vaya, díganle que sí, que yo soy el creador. Él lo iba a entender. Si Juan el Bautista conocía las Escrituras, iba a entender. La respuesta era acertada. Sí, está el creador en medio de nosotros. ¿Cuándo? En el 5. Los ciegos, vaya, dígale a Juan que los cojos, vaya, dígale a la congregación que los leprosos son los sordos, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí. Si ustedes quieren una ampliación más detallada de todo esto, estoy dispuesto 26 horas del día, 8, 9 días de la semana seguidos, cuando quieran, porque tenemos un lío de orden y aquí predicamos hasta las 12. Por respeto a ustedes, me pasé unos minuticos, porque es que este tema es demasiado extenso y hermoso. Es la raíz del verdadero cristiano. Del verdadero cristiano. Le decía hoy a un hermano, tratemos de no decir yo soy cristiano. Tratemos de no decir eso. Tratemos de que la gente diga que somos cristianos. Porque así está escrito, Hechos 11:26 para ellos. Dentro de 8 días continuamos con los tiempos de Noé, ¿ok? Porque esto no nos da tiempo, esto es muy largo, pero gloria a Dios que el Señor nos regala este espacio para congregarnos. ¿Será que sí? Hechos 11:26. Dice allí, en Hechos, ustedes saben que en Hechos de los Apóstoles, los discípulos de Jesús se fueron por todas partes del mundo a predicar, a cumplir la palabra del Señor, lo que el Señor les mandó. Y llegaron a un pueblo llamado, una ciudad llamada Antioquía. Esa ciudad de Antioquía, dice las Escrituras que ellos enseñaron por mucho tiempo allí. Pero miren lo hermoso, dice. Y se congregaron allí, 11:26, Hechos. Allí, ¿cuánto tiempo? Todo un año, nada de vacaciones, que no sé qué, que la playa y que el paseo y que el retiro y que no, se congregaron, ¿cierto? Y enseñaron ¿a cuántas personas? Ojo. Y a los discípulos, ¿cómo dicen? Se les llamó Cristianos por primera vez en Antioquía. Usted nunca va a encontrar que usted se va a llamar presbiteriano, cristiano evangélico, católico evangélico, ortodoxo, anglicano, metodista, nada de eso. Va a encontrar que si usted se hace discípulo del Señor, usted va a ser llamado cristiano. Y a los discípulos los llamaron. Ellos no dijeron somos cristianos. A ellos los llamaron cristianos por su testimonio, porque como hablaban como Jesús, porque predicaban como Jesús, se les llamó cristianos.
Dejen ver en ustedes, dejemos, dijo el otro, que se vea que somos cristianos. No lo digas. No lo digas, no lo digamos, dijo el otro. Que cada vez que decimos soy cristiano, estoy aplastando al otro y pongo una barrera porque yo me hace sentir pecador al otro. Pero si tú dejas ver que Cristo vive en ti con tu forma de hablar, con tu forma de comportarte, con el tiempo que sacas para el Señor, con esa disciplina que tienes para con el Señor, van a decir, wow, ese hombre, esa mujer es cristiana. Amén. El Señor les bendiga. Les amo en Cristo Jesús. Amén. Continuamos dentro de 8 días. Gracias.